cambio climático pone en alto riesgo a México. Que se suma al calentamiento global causado por Ya emitimos alerta meteorológica naranja. La Tierra, nuestro hogar, está cambiando a un ritmo sin precedentes. A lo largo de los siglos, hemos sido testigos de la evolución natural del clima, pero en las últimas décadas, algo distinto ha ocurrido. Desde los polos hasta los trópicos, la humanidad enfrenta un fenómeno acelerado por nuestras actividades, el cambio climático. Las señales son claras. Las temperaturas globales han aumentado aproximadamente 1 grado centígrado desde finales del siglo XIX, siendo los últimos años los más cálidos registrados según la NASA. Los glaciares se derriten, contribuyendo al aumento del nivel del mar, que podría superar 1 metro para finales de siglo, amenazando ciudades costeras alrededor del mundo. Los fenómenos climáticos extremos se intensifican. Huracanes más potentes, olas de calor récord, incendios forestales devastadores. Nuestro planeta nos está enviando una alerta. ¿Estamos preparados para enfrentar este desafío global? ¿Qué podemos hacer hoy para proteger nuestro mañana? Vamos a explorar la crisis climática, sus causas, sus impactos y las soluciones que están a nuestro alcance para mitigar sus efectos. El cambio climático no es un problema lejano, está aquí, ahora, y afecta a todos los rincones del planeta. ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? ¿Y cómo podemos cambiar el rumbo? Desde la Revolución Industrial en 1760 surgieron todas esas industrias que son emisiones de gases, en este caso dióxido de carbono, que forman parte de los gases de efecto invernadero. La actividad humana a partir de ese periodo de 1760 a la fecha ha jugado un papel muy destructivo hacia la naturaleza. Cuando surge lo que es la revolución industrial, la tecnología en ese momento era una tecnología de punta, sin embargo la cantidad de habitantes que había en ese momento no era para que ocasionara destrucción masiva. Pero a medida que ha venido aumentando lo que es la población en el tiempo y se ha venido a generar toda esa transformación, máquinas de vapor en producción de dióxido de carbono, ha venido a acelerar el proceso de masificación de lo que son los gases de efecto invernadero. Entonces, la intervención del hombre ha venido a jugar un papel muy destructivo a nuestra naturaleza y nos damos cuenta que es destructivo cuando ya comenzamos a sentir el día de hoy, esta generación que nosotros estamos acá, a sentir esos efectos de cambio climático o de crisis climática, como por ejemplo hemos sentido el efecto de la diferenciación de la temperatura, ya los meses de precipitación se acortan y los meses de sequía o los meses de verano se alargan, han venido a perjudicar el ciclo o el ecosistema de la vida de nuestro planeta. Los ecosistemas de la Tierra están en crisis. Lo que alguna vez fueron santuarios para innumerables especies, ahora enfrenta la destrucción a gran escala. Desde los densos bosques tropicales hasta las vastas extensiones marinas, ningún ecosistema ha escapado a los efectos devastadores del cambio climático. El clima ha sido así alterado y está totalmente desbalanceado, porque si toca un componente del globo terráqueo, pues uno afecta al otro. Nada está divorciado, todo está concatenado. Y en el caso de la tierra, pues hay degradación de los suelos, es visible. Los niveles productivos de los cultivos, tanto anuales como perennes, se han mermado. Hemos perdido fuentes de agua, hemos perdido la calidad del agua muy significativamente. Hemos perdido algunas especies de foresta y algunas especies de fruta. En los ecosistemas terrestres, la desforestación para la agricultura y la expansión urbana ha destruido millones de hectáreas de bosque, fragmentando hábitats y poniendo en peligro la biodiversidad. Según la FAO, se estima que perderemos alrededor de 100 millones de hectáreas de bosque al año. Los desastres naturales, inundaciones, pérdida de zonas costeras, huracanes, impactos por tifones, alta temperatura, que básicamente lo que logramos percibir
de lo que nos logramos dar cuenta a través de los medios de noticias, pero luego también tenemos un montón de efectos de los cuales solo son visibles a través de las publicaciones científicas, ¿no? Hay un sinnúmero de situaciones del estado de los ecosistemas y de la situación en el entorno de la cual no nos estamos enterando de manera visual. Y eso creo que plantea un gran reto en la forma en cómo empezar a entender la forma en cómo enfrentamos el tema del cambio climático. Desplazamiento de especies, por ejemplo, especies que migratorias están moviendo sus ciclos de migración, desplazamiento de los periodos de reproducción de ciertas especies. Todo el ecosistema es un sistema súper complejo, es bien complejo, y la interrelación de cada organismo, tanto biótico con lo abiótico, mantienen ciclos y patrones de fenómenos que ocurren en esa interacción, ¿no? Cada vez que esa interacción se trastoca por efectos del cambio climático, para nosotros muchas de esas cosas son imperceptibles. En los océanos, el aumento de la temperatura del agua y la acidificación, resultado de la absorción de aproximadamente el 30% del dióxido de carbono emitido, está causando el blanqueamiento masivo de los corales. La Gran Barrera de Coral ha perdido más de la mitad de sus corales desde 1995, afectando a miles de especies marinas. Y nos estamos llenando de bolsas. ¿Qué significa eso? Que anualmente, según la IPCC, se están contaminando el planeta con 1.800 toneladas métricas de plástico. Me voy a comer un pescado ahí en la boquita. Pedí un pargo rojo entomatado y cuando lo estoy abriendo, el pargo rojo, me salió una bolsa de helado contaminado en el pez. Le tuve que sacar la bolsa y ya no me comí el pez. Ese es un indicador del nivel de contaminación que tenemos a nuestra costa y en nuestros mares. Por lo tanto, los arrecifes de coral están siendo dañados, los manglares están siendo dañados en más del 50%. Es decir, esto está avanzando y tenemos que poner un stop con tecnología y actitud. Las consecuencias sociales y económicas del cambio climático son igualmente devastadoras. Según el Internal Displacement Monitoring Center, en 2020, los desastres relacionados con el clima desplazaron a 30.7 millones de personas, la cifra más alta en una década. Comunidades enteras enfrentan inseguridades alimentarias debido a las sequías prolongadas y cambios en los patrones de lluvia, afectando la agricultura de subsistencia. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advierte que entre 2030 y 2050, el cambio climático causará aproximadamente 250.000 muertes adicionales por año por malnutrición, malaria, diarrea y estrés por calor. Y estamos tan conectados en las noticias, en el mundo, que podemos ver migraciones, grandes migraciones. Usualmente achacamos los problemas de las migraciones y los desplazamientos humanos a desastres naturales o a conflictos políticos. Pero tanto los desastres naturales como los conflictos políticos subyacen en problemas ambientales, ¿no? En la falta de oportunidades para acceder a recursos necesarios de la naturaleza para subsistir. Hay un impacto también en la movilidad social. La gente tiene menos oportunidades hoy en día y hay un impacto también en el que crecen las desigualdades. Y el crecimiento de las desigualdades generan desplazamientos humanos grandes, ¿no? Obviamente, los humanos, al igual que cualquier otra especie, se va a desplazar a donde hayan ambientes más estables, a donde haya mejores condiciones del entorno, y eso probablemente va a estar en juego en los próximos años, ¿no? Muy pocos lugares en el planeta van a estar con estabilidad para poder hacer planes a largo plazo, ¿no? La baja calidad de los servicios ambientales que vamos a tener, la baja calidad de agua, la baja cantidad de agua, los efectos de las tormentas en las tierras arables, por ejemplo, en las tierras con potencial agrícola, los efectos de la erosión en la fertilidad de esos campos agrícolas, los efectos de las plagas sobre los cultivos que determinan la base de nuestra seguridad alimentaria, pues evidentemente van a tener un impacto grande que van a provocar movilizaciones de humanos, ¿no? A gran escala, y que de hecho ya las empezamos a ver en algunas partes del mundo. Siempre han ocurrido, ¿no? La diferencia es que vamos a empezar a ver migraciones a gran escala y de manera persistente, como las podemos ver ya en algunas localidades del planeta.
El cambio climático ha sido parte de la historia natural del planeta. Sin embargo, la diferencia en la actualidad es la velocidad con la que está ocurriendo, impulsada por las actividades humanas. Desde la revolución industrial en el siglo XIX, la humanidad ha dependido de la quema de combustibles fósiles para alimentar su desarrollo, liberando millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Cuando se habla de cambio climático, se habla de cambio climático de origen antropogénico, es decir, cambio climático ocasionado por el ser humano. También hay que analizar lo siguiente. Los seres humanos tenemos como especie cerca de 300.000 años de existencia. Y el cambio climático es más reciente. El inicio del cambio climático se detecta en una fecha muy clara, o en un rango de fechas muy claro, que es hace cerca de 250 años con la Revolución Industrial. A la par de la Revolución Industrial, que implicó un crecimiento económico, una acumulación de capital gigantesca, debido a eso se emite dióxido de carbono y se concentra el dióxido de carbono en la atmósfera. Uno ve pinturas, obras de arte de esa época de la ciudad de Manchester y la va a ver llena de humo. Eso no existía antes. Y es ahí donde está la génesis del cambio climático, que luego se difunde al resto de Europa. Y Europa, para inicios del siglo XX, la mayor fuente de energía que utilizaba era carbón mineral. Ese es el origen. Luego pasamos a otra etapa, que es la etapa del siglo XX, donde tenemos el petróleo, la hegemonía del petróleo. No somos la única causa del cambio climático. Han habido cambios climáticos en el pasado del cual nosotros no tuvimos culpa. Hubieron periodos donde hubieron altas actividades volcánicas que determinaron la composición de la atmósfera y llevó a otros escenarios. Han ocurrido estos fenómenos. Ahora, ¿qué tanto nosotros repercutimos en esto? En el último siglo mucho, porque hemos llegado a trastocar toda la corteza terrestre y no es por gusto que hoy establecemos el antropoceno como nueva era geológica. Si ya está en discusión que somos capaces de establecer el antropoceno como una nueva era geológica, y eso quiere decir que en las eras terrestres llegamos al punto de modificar la geología y el ecosistema en el planeta, pues obviamente somos la causa principal del cambio climático. Más allá de que se presenten otros fenómenos naturales que vengan a acentuar más los efectos del cambio climático. Las concentraciones de CO2 han aumentado de 280 partes por millón en la era preindustrial a más de 410 partes por millón en la actualidad. Niveles que no se habían visto en millones de años. Este aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero han creado un efecto de calentamiento en la atmósfera, alterando los patrones climáticos que han sostenido la vida en la Tierra durante milenios. Los informes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático señalan que, sin una reducción drástica de las emisiones, el calentamiento global podría superar los 3 grados Celsius para finales de siglo, con consecuencias catastróficas. Los gases de efecto invernadero encontrados en la naturaleza son normales. Lo que pasa es que también con la intervención humana, a través de las actividades antropogénicas, estos gases de efecto invernadero han venido a aumentar su presencia en el ambiente. Cuando nosotros generamos gases de efecto invernadero a través del dióxido de carbono, la emisión de gases, ¿verdad?, como el dióxido de carbono, el metano, entre otros, estos gases se suspenden y al suspenderse van formando como una capa alrededor de la Tierra. Esa capa alrededor de la Tierra es lo que genera el recalentamiento en nuestro planeta. Antes de 1760, los gases de efecto invernadero, en el caso del dióxido de carbono, se medía, por poner un ejemplo, en 161 partes por millón, es decir, por cada millón de moléculas de aire, 121 moléculas de dióxido de carbono se encontraban en el ambiente. Hoy no, eso ha variado por la intervención del hombre, se ha aumentado. Entonces, es una carrera que nosotros tenemos que vencer, ¿verdad? Ese aumento de que se ha encontrado en el ambiente de 400 ppm de gases de dióxido de carbono, disminuirlo a través de las diferentes acciones. Los impactos del cambio climático no se limitan a un solo ámbito. El deshielo de los glaciares en Groenlandia y la Antártida Occidental
están acelerándose, contribuyendo al aumento del nivel del mar. Los patrones climáticos se han vuelto más erráticos, provocando sequías más intensas y frecuentes, lo que pone en peligro la seguridad alimentaria mundial. La acidificación de los océanos, resultado de la absorción del dióxido de carbono, amenaza la vida marina, especialmente organismos con conchas y esqueletos de carbonato de calcio, como los corales y ciertos moluscos. En el caso de los ecosistemas marinos también está alterado. Podemos saber de que el microecosistema de las costas está siendo dañado, están siendo muy sometidos a pérdida por ese vaivén de las olas del mar, ¿verdad? El mar está más caliente que nunca. Hay que decir que el mar es el que regula el clima, es decir, todos los gases que están en la atmósfera, el manto vegetal, en la profundidad del mar, es el que atrae ese dióxido de carbono y lo consume. Y el mar se está calentando. ¿Y qué está provocando? Bueno, está provocando muerte de muchas especies marinas y también algas. Los corales de arrecifes ha sido mermado en los últimos 100 años. Se ha perdido más del 50% o más, yo diría que como el 70%. Y la función de esa masa verde es que trae también en su proceso fotosintético, atrae CO2, como atraen los árboles CO2. A pesar de los efectos devastadores del cambio climático, todavía hay esperanza. Las energías renovables, como la solar y la eólica, ofrecen soluciones limpias y sostenibles para reducir nuestra emisión de carbono. Según la Agencia Internacional de Energía, en 2020, las energías renovables representaron casi el 90% de la expansión total de la capacidad energética mundial. En el año 2023, aproximadamente el 80-81% del consumo primario de energía en el mundo fueron combustibles fósiles, petróleo, carbón mineral, gas natural, que es un combustible fósil. Las energías renovables modernas, solar, eólica, representan cerca del 6-7%. Luego tenemos el aporte de la hidroeléctrica, que no se considera moderna, y tenemos la energía nuclear, que está en declive. De modo que la situación, que estos datos muestran el enorme desafío que se tiene por delante. Y que, por lo tanto, para que el impacto en la reducción de las emisiones se observe, para que cambiemos la trayectoria de crecimiento de las emisiones, las inversiones en energías renovables tienen que aumentar 2, 3, 4 veces por año. Ese es un punto importante, el desafío de la renovable. Creo que hay un panorama prometedor en este momento con la reducción de los costos de las tecnologías renovables, con la movilidad eléctrica, como yo mencioné anteriormente, el tema del transporte clave. El tema del transporte es clave, y por lo tanto la movilidad eléctrica y nuevas opciones, eficiencia energética, y nuevas opciones como el hidrógeno verde. Todas estas posibilidades tecnológicas tienen que potencializarse, tienen que acelerarse, porque todavía falta mucho camino por recorrer. Cuando Alva Edison inventó el bombillo, o no inventó el bombillo, modificó y diseñó un bombillo que podía pasar encendido más tiempo, en un país de Europa se opusieron a la luz eléctrica. Y se opusieron a la luz eléctrica porque acababan de invertir miles de su moneda en iluminar todas las calles de la capital con antorchas. Entonces simplemente la gente no adoptó la tecnología hasta mucho tiempo después, pero por una contradicción económica. Hay casos en donde no adoptamos tecnologías porque están fuera de nuestros valores culturales o patrones folclóricos. Entonces, una tecnología, el hecho de que se convierta algo eficiente y bueno, no la hace adaptable o adoptable por los humanos, ¿no? Creo que el mundo, nuestra principal dependencia es de los recursos de agua y energía.
Agua y energía determinan cualquier futuro o estabilidad de cualquier sociedad en cualquier momento de su historia. Y las energías, en este caso, son un aspecto crítico para nuestras sociedades modernas. Cada vez más países están adoptando estas tecnologías, demostrando que la transición hacia una economía verde es posible y económicamente viable. La energía solar se ha convertido en la fuente de electricidad más barata en la historia, lo que facilita su adopción a gran escala. Es importante educar a las personas, especialmente a los jóvenes, sobre estas nuevas alternativas, concientizar a las nuevas generaciones para construir un futuro. A través del sistema educativo, que también la universidad realice acciones que logre mitigar esos efectos devastadores del cambio climático a través de actividades como siembra de árboles, entender un poco por qué es importante un ecosistema lleno de árboles, cuál es la importancia de un árbol en la vida natural de nuestra tierra y nuestra vida como tal. Es importante que en nuestras universidades también se tomen acciones por seguir investigando esto del cambio climático para presentar a la juventud del día de hoy que sean ellos los transformadores, ¿verdad?, de esa aceleración que está sufriendo nuestro cambio climático o nuestra crisis climática en nuestro planeta, sean ellos los que puedan cambiar ese ciclo y que las futuras generaciones no vayan a sufrir como nosotros estamos sufriendo el día de hoy, esas embestidas, ¿verdad?, de la crisis climática. Las instituciones educativas juegan un papel crucial en esta transición. La Universidad Americana, UAM, ha sido pionera en Nicaragua al integrar prácticas sostenibles en su campus. Ha implementado proyectos de energía solar, instalando paneles fotovoltaicos que reducen significativamente su huella de carbono. Además, la UAM promueve programas educativos centrados en la sostenibilidad y el medio ambiente, preparando a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos climáticos. Iniciativas como UAM Verde involucran a estudiantes y docentes en proyectos de conservación, reciclaje y eficiencia energética. La innovación tecnológica también es clave, desde el desarrollo de baterías más eficientes hasta avances en captura y almacenamiento de carbono. La ciencia y la tecnología ofrecen herramientas para enfrentar este desafío. Cualquier tecnología que vaya a plantear poder obtener producción energética de diferentes fuentes va a ser una opción. No quiero decir con esto que vamos a prescindir de que nuestra estrategia o nuestra meta sea prescindir del petróleo, porque no lo vamos a lograr nunca. No usamos el petróleo únicamente para mover coches. Lo utilizamos para infinitas sustancias que la utilizamos en infinitos procesos en la industria química, en la industria metalúrgica, en un montón de sectores industriales y productivos de los cuales no vamos a poder prescindir del petróleo ni en el corto ni en el mediano plazo, y dudo mucho que en el largo plazo. Así que mientras más tecnologías desarrollemos de las cuales nos permitan obtener esa energía de otras fuentes, podemos repartir las responsabilidades y los problemas en muchas balanzas y reducir la presión sobre las emisiones, que es lo que más nos está angustiando ahorita. El cambio climático es el desafío más grande de nuestra era, pero también es una oportunidad para cambiar, innovar y construir un futuro más sostenible para las próximas generaciones. La ciencia nos ha dado las herramientas y ahora depende de nosotros usarlas para proteger nuestro hogar común, la Tierra. Las decisiones que tomemos hoy determinarán el mundo en el que vivirán nuestros hijos. Cada acción cuenta, desde adoptar energías renovables hasta cambiar nuestros hábitos de consumo. Es una carrera contra el tiempo, pero aún podemos ganar. Queríamos compartir un mensaje con los jóvenes. Los jóvenes de hoy son los que pueden transformar a través de la tecnología todas esas acciones que nosotros negativamente
con nuestras generaciones anteriores negativamente le hemos venido ocasionando a nuestro planeta. En las manos de la juventud de hoy se encuentra ese cambio utilizando muy bien lo que son las tecnologías para el beneficio de nuestro planeta. En las manos de la juventud de hoy se encuentra toda esa reflexión para que pueda ser transmitida de generación a generación y que las futuras generaciones no tengan que vivir lo que estamos viviendo el día de hoy. Con las manos de la juventud de hoy creo que podemos hacer ese cambio y recortar ese recorrido que estamos emprendiendo con el cambio climático. Y lo último que quiero hacer es sembrar un árbol. Y ahí sería la solución natural. Y hay veces que la ciudad de sembrarlo, nosotros, lo que le llaman reforestación, el mismo pajarito que lo fertiliza, que el agua que viene de arriba, le hace una planta, crece, se reproduce y tiene fruto. Ese sería el mensaje de los jóvenes. Estamos a tiempo de montarnos en el arca de Noé. Duden de todo y lean. Es la mejor manera de poder empezar a entender el problema en el que estamos metidos, empezar a quitarnos un poco de la arrogancia de que somos los elegidos por el Supremo para controlar todo. Hace más de 30 años, la Voyager 1 miró hacia atrás desde los confines de nuestro sistema solar y capturó esta imagen desde una distancia de 6.000 millones de kilómetros. Ese diminuto punto azul, pálido, suspendido de un rayo de sol, ese punto es aquí. Ese punto es nuestro hogar. Ese punto somos nosotros. Todos los que amas, todos los que conoces, todos de los que alguna vez escuchaste. Cada ser humano que ha existido vivió su vida, la suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos. Este pequeño punto es el único lugar que conocemos donde existe vida. Nuestras posturas, nuestra importancia imaginaria, la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el universo, es desafiada por este punto de luz pálido. Nuestro planeta es una solitaria mancha en la gran y envolvente penumbra. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ningún indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar, sí. Asentarnos, aún no. Nos guste o no, por el momento, la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Quizás no hay mejor demostración de la soberbia humana que esta imagen distante de nuestro minúsculo mundo. Subraya nuestra responsabilidad de tratarnos más amablemente los unos a los otros y de preservar y apreciar el pálido punto azul, el único hogar que hemos conocido. Lo que hacemos hoy, las decisiones que tomamos como humanidad, definirán si las futuras generaciones podrán seguir llamando hogar a nuestro planeta. El cambio climático no es solo una crisis ambiental, es un llamado a nuestra responsabilidad como guardianes de este mundo. Es una oportunidad para reimaginar nuestra relación con la Tierra y con los otros seres que comparten este espacio con nosotros.